Estás viendo Tiempos de Poder. Hay veces es preferible trabajar con impíos que con cristianos. Los cristianos hay veces son los que más mal quedan en todo. Los cristianos son los que en pésimo testimonio, mejor dicho, se van de una casa en arriendo y se llevan hasta el playphone. Se lo cargan, hermano. Y yo digo, hermano, ¿por qué un cristiano no recibe bienes? Porque se la pasa haciendo males. Abra su Biblia en esta noche, en Jeremías capítulo 12. Y yo quiero que usted lo lea porque esta tarde iba a descansar y no pude descansar. Sino que me fui a la Biblia y empecé a buscar y Señor, de cosas que le he dicho a la iglesia, de cosas que le he mencionado en otros cultos a la iglesia de la mañana, pero que quiero compartírselas con usted en esta noche. Amén. Y dice la Biblia en Jeremías, capítulo número 12. 12. Y dice la Biblia así, ya todo lo tenemos. Dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Siéntese, por favor. ¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué los impíos tienen las mejores cosas? ¿Por qué los impíos viven en los mejores barrios? ¿Por qué a los impíos aparentemente les va bien? Porque muchas veces a uno como cristiano, mire, esta tarde yo dije, aunque esta mañana lo enseñé y enseñaba uno de los secretos del éxito en la vida cristiana, que era la excelencia. Sin embargo, yo dije, Señor, Jeremías se preguntó la pregunta del millón: ¿por qué no prospero? Yo creo que muchos se han hecho esa pregunta, ¿sí o no? ¿Por qué no prospero? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué no prospero? ¿Será que será algo espiritual? ¿Será que es algo económico, mental? ¿Por qué yo no prospero? ¿O por qué lo que prospero no es lo suficiente para salir adelante como Dios lo dice en su palabra? Porque yo me hacía todas estas preguntas hoy. Yo me fui a Salmos, capítulo número 1, y me dice la Biblia: y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué salmo más hermoso, ¿sí o qué? Luego Dios me invitaba a Primera de Pedro, otro versículo clave que nosotros los pastores lo repetimos bastante. Amado, yo deseo que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas. Otro versículo, hermano, que es una afrenta a mucho cristiano, porque cada vez que lo repiten, usted dice, qué bonito, pero lástima que no lo estamos ¿qué? Viviendo muchos. Y Jeremías se preguntó lo mismo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la verdad, Señor, yo sé que tú eres justo, pero ¿por qué no prospero? Y venimos a la iglesia y oramos, pero seguimos con ese mismo dilema: ¿por qué no prospera el pueblo de Dios? Si se supone que tenemos todas las de ganar, tenemos a un Dios poderoso, dueño del oro y de ¿qué? Y de la plata. Pero hay veces eso se quedó en entredicho, porque sí, hermanos, tenemos un Dios dueño del oro y de la plata, pero usted lleva diciendo eso hace 2 años, hermano, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años. Y yo veo en la Biblia que efectivamente Dios sí quiere gente próspera, Dios sí quiere gente de avanzada, gente que pueda ser exitosa en lo que hace. Yo creo en la prosperidad que da Dios. No creo de que solo de la prosperidad vive el hombre. Creo que siendo cristiano se puede salir adelante. Si un impío puede salir adelante en lo que hace, y usted ve impíos que son excelentes zapateros, impíos que son excelentes médicos, impíos que son excelentes en la frutería o en lo que tienen, o en lo que tienen y en lo que hacen. Yo creo que también
pueden haber cristianos con más veras excelentes en lo que hacen. Yo también creo en los cristianos y en los cristianos que Dios los ayuda a salir adelante. Porque si en el impío la berraquera nos sacaba adelante, ¿cuánto no más la berraquera y Dios que está de nuestro lado? Entonces la pregunta de Jeremías era: bueno, Señor, ¿por qué los malos manejan una moto 600 y una 80? ¿Por qué los malos viven en las mejores zonas del bar de la ciudad y yo no? Yo creo que Jeremías se hizo una gran pregunta y Dios le respondió. Dios le respondió. Y lo primero que quiero hablarles a ustedes, porque es la primera razón que encuentro en la Biblia del por qué no se prospera, la explicaba esta mañana y quiero explicárselas a ustedes, que me pareció tan tremenda esta palabra. Dios viene y le habla a Jeremías. Bueno, primero Jeremías se queja: Señor, ¿por qué es que no prospero? Y Dios le empieza a hablar. Y le empieza a hablar en todo el capítulo. Yo quiero ser muy veraz en lo que digo, muy corto en lo que digo, pero sustancioso para que oremos, para que Dios prospere el trabajo de nuestras manos, pero también prospere nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, para que nos vaya bien en lo que hagamos, para que los matrimonios prosperen. No estoy diciendo que los impíos tengan mejores matrimonios, pero es que los cristianos deben ser una muestra a los impíos de matrimonios exitosos. Y ahí es donde tenemos que mirar y analizar. Y Dios en el capítulo 12 le responde, y en el 13 le responde. En el versículo 10 del capítulo 12, la primera respuesta que Dios le da a Jeremías del por qué el pueblo de Dios no prosperaba. De hecho, hay 5 razones en la Biblia del por qué el pueblo de Dios. Hoy me puse de esos días, hermano, en que usted no lo deja, como que Dios no lo deja descansar y dormir, y hoy estaba cansado. Me levanté a las 4 de la mañana, estaba madrugada, y dije: voy a descansar en la tarde un ratico y me voy al culto, y mentiras. No, como que traté de dormir, eso que usted empieza a dar vueltas. Y cogí la Biblia y empecé a buscar: Señor, muéstrame cuáles son las razones del por qué uno no prospera, o por qué la gente no prospera. Porque yo necesito, Señor, que tú nos muestres para llevar vidas saludables. Yo no digo que el mundo no tenga problemas ni dificultades, pero queremos salir adelante. Para eso estamos en la iglesia, ¿sí o no? Y entonces volví a Jeremías, y lo primero que Dios me hablaba era versículo 10. Dice la Biblia: muchos pastores han destruido ¿qué? Mi viña, hollaron mi herencia, convirtieron en desierto y en soledad mi herencia ¿qué? Preciosa. Lo primero que yo me encuentro a Dios es dándole una queja a Jeremías y diciéndole: hermano, mi heredad la volvieron ¿qué? Un 8, la mal utilizaron, no la supieron administrar. En vez de hacer bienes, hicieron males. Mi pregunta es: si la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿será que usted puede hacer males y que os vengan ¿qué? Bienes? La Biblia dice: de ninguna manera. La primera queja que Dios le da es: yo les di algo y no lo supieron administrar. En vez de hacer algo bueno, se pusieron y destruyeron lo que yo les había ¿qué? Dado. Yo me doy cuenta de que lo primero del por qué el pueblo de Dios no crece es porque el pueblo de Dios no hace honra a su nombre. ¿Cómo así honra a su nombre? ¿Se acuerda que hemos venido hablando de los consejos de Pablo para una vida nueva? Y lo primero que Pablo le hablaba a los colosenses era que tenían que ser bendición porque una nueva vida los había llamado Dios. ¿Y se acuerda que eso lo vimos unos domingos atrás? Y resulta que el cristiano debe ser una persona ¿de qué? De bendición. Pero resulta que el cristiano es el más bochinchero. De verdad. El cristiano es el más chismoso, el más entrometido en lo ajeno. El cristiano, hermano, usted entra a veces a una iglesia y en vez de encontrar paz, encuentra el bochinche. Y se supone que somos gente de paz.
gente de bendición. Muchas veces usted entra a una iglesia y la gente a veces me dice: pastor, le arrendé al vecino, le arrendé al hermano de la iglesia y no me pagó. Hay veces es preferible trabajar con impíos que con cristianos. Los cristianos hay veces son los que más mal quedan en todo. Los cristianos son los que pésimo testimonio. Mejor dicho, se van de una casa en arriendo y se llevan hasta el playphone. Se lo cargan, hermano. Y yo digo, hermano, ¿por qué un cristiano no recibe bienes? Porque se la pasa haciendo males. Y usted no se da cuenta que con sus hechos está sembrando para su futuro. Si yo hago males, ¿qué voy a recibir? Males. Si yo no soy bendición, ¿qué voy a recibir? Pues no voy a recibir nada que se llame a bendición. Pero si yo soy una bendición, recibo bendición. Si todo lo que yo hago es bendición, si yo me encuentro con este hermano y lo que hago es sembrar en él bendición, y yo en mi trabajo siembro bendición, y todo lo que hago se llama bendición, ¿qué podré recibir? Bendición. Pero hay veces, hermano, en el trabajo, malo. En la iglesia, bochinchero. En la casa, terrible. Y usted ve que todo lo que rodea al cristiano son cosas malas. Pues ¿qué le viene a ese cristiano? Maldad. Cuando el cristiano, ¿se acuerda del dicho que les dije que teníamos que practicar? Bendecidos para bendecir. La vida del cristiano es bendecida por Dios para bendecir a otros, sabiendo que bendiciendo a otros recibiré mayor bendición, porque eso es lo que estoy sembrando. Pero uno hasta en la casa siembra mal. Uno llega a gritar, a pelear, y eso Dios me lo daba en cuenta. Me decía: hijo, tú estás sembrando constantemente en la vida, se está sembrando. Yo estoy sembrando con mis jefes, estoy sembrando, o usted está sembrando con sus trabajadores. Hay gente que siembra con sus trabajadores y resulta que recibe mala paga porque está sembrando mal. Cuando usted debe sembrar, todo lo que usted siembre sea ¿qué? Bendición. En su casa tiene que sembrar bendición. Su vida debe ser bendición. Usted está llamado para lo bueno, para la paz y no para lo mal. Pero dice la Biblia que Dios les dio la heredad y ellos la dañaron. Eran hacedores de males. Yo digo, tremendo eso. Tremendo eso, ¿por qué? Porque el cristiano está siendo llamado con un solo propósito, y es hacer bienes a la gente. Dice la Biblia que Jesús, mientras pasó por la tierra, una palabra especial que me llama la atención, y anduvo haciendo bienes a todo el mundo. Pero hay veces el cristiano, hermano, no hace eso, y es la primera queja de Dios cuando este profeta Jeremías le dice: Señor, ¿por qué no prospera tu pueblo? Dios le dice: pues si se la pasan haciendo males, ¿cómo quiere que prospere? Primera queja de Dios. No podía prosperar a alguien que se la pasaba haciendo males. Dígale que está a su lado: deje de ser males, y lo verá que prospera. Deje de hacer males, hermano. Yo a veces le digo a la gente: pastor, le coloco la lámpara, y me la coloqué, ¡pum!, la rompió. Le digo: hermano, deje de hacer males. Usted vino, no le ha pasado que de niños, deje de hacer males, le decían a uno? ¿Y por qué le decían a uno de chino, deje de hacer males? Por nada. Usted era muy juicioso. ¿Por qué? A nadie le dijeron esto. Oh, qué maravilla. ¿Por qué le decían a usted de niño, deje de hacer males? A ver, cuénteme a alguien. ¿Ah? Porque dañaba las cosas. ¿Qué más? Porque era maldadoso, travieso. ¿Qué más? Dañino, grosero, rebelde, mentiroso. Mejor dicho, estaba lleno de males. Y si uno está lleno de males, pues hace males. Entonces a uno de chino le decían: deje de hacer males, venga para acá. Y siempre que le decían deje de hacer males, es porque no estaba haciendo algo ¿qué? Algo bueno, sino estaba haciendo ¿qué? Algo malo. Lo mismo pasa con el cristiano. Dios se queja. Dios le dice a Jeremías: Señor, ¿por qué el cristiano no crece, no prospera? ¿Por qué los malos tienen más? Y Dios les dice: pues ¿qué quiere que les dé si siempre se la pasan haciendo males?
Yo creo que el cristiano debe dejar de hacer males y deben convertirse en una bendición. Usted tiene que ser una bendición en su casa. Usted tiene que convertirse en una persona de bendición en su empresa. Usted tiene que convertirse en una persona de bendición a la sociedad. Usted tiene que convertirse en una persona de bendición en la iglesia. Y donde quiera debemos convertirnos en personas de bendición. Que donde nos vean la gente pueda decir: este hombre es una bendición. Y dice la Biblia: y entonces voy a empezar a prosperarlos. Es el primer paso y la primera queja que Dios le dice: esta gente se la pasa haciendo males. Y yo los llamé para que fuesen pueblo de bendición. Hay veces yo veo, hermano, y de verdad, usted mira en la iglesia, hermano, y hay veces, con todo respeto, iglesia, ustedes son muy chéveres y muy todo, pero con todo respeto, hay veces yo veo, hermano, las consejerías que me llegan: pastor, que es que el hermano me quitó a la esposa. ¿Cómo así? Cosas que no se ven ni siquiera en los impíos, hermano, y se los hacen entre cristianos. Y yo digo: oiga, qué terrible eso. Y la iglesia está atada a eso, está atada a esa ligadura de hacer males, cuando Dios nos llamó a hacer ¿qué? Bienes. Nos llamó a ser gente de paz, de bendición, de ayudar. Yo digo, hermano, o hay gente que no hace ni males, simple y llanamente no hace nada. Que esa sí es peor. No, en serio, esa es peor. Bueno, por lo menos hace males, Dios lo castiga. Pero las que hace, la que no hace nada, mire lo que le pasa. Capítulo 3. Porque mire lo que dice Dios. Segunda reprimenda que Dios le da. Le dice: bueno, profeta, hágame un favor, vaya y cómprese un cinto de lino y cíñalo sobre sus lomos y no lo metas ¿qué? Y luego le dice: cómprese otro y vaya y entiérralo, escóndalo, vaya y entiérrelo y que se pudra. Y luego en el versículo número 10 dice: este pueblo ¿qué? Malo. O sea, ya era hacedor de maldades y Dios lo llama a este pueblo ¿qué? Malo. Gente más mala que una pata de palo, hermano. Son una mata de caspa, no sirven para nada, bueno. Y dice: este pueblo malo, que no quiere oír ¿qué? Mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Segunda queja de Dios: este pueblo para nada es bueno. Primero se la pasan haciendo ¿qué? Males. Jeremías le preguntó al Señor: Señor, respóndame, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué el mundo prospera y nosotros no? Y Dios le dice: primero, mijo, porque se la pasan haciendo males, y segundo, porque para nada son buenos. Quiere decir que en este pueblo abundaba la mediocridad. ¿Qué abundaba en este pueblo? La mediocridad. Y dígame si esas dos cosas no son una enfermedad de la iglesia. Abunda eso, porque los que no son malos tampoco son buenos, son mediocres. Porque son buenos en la iglesia, oran como una metralleta, pero son malos padres. Y si son buenos padres, son malos cristianos. O sea, un cristiano no puede ser bueno en todo, porque le queda grande, hermano. Pero yo he visto gente que va a la empresa, que va al trabajo, le saca tiempo a la esposa, le saca tiempo a los hijos y tratan de ser buenos ¿en qué? En todo. Pero yo he visto cristianos, o son buenos cristianos y desatienden a su esposa y a sus hijos, o son buenos esposos y desatienden la obra de Dios. Yo digo: oiga, pero qué mala maña. O son buenos trabajadores y como mulas trabajan en la empresa 8, 10, 12 horas diarias, o no trabajan. Y no dice: ¿será que un cristiano no puede encontrar un punto de equilibrio y ser buenos trabajadores, ser buenos cristianos, ser buenos padres? Porque la Biblia dice: estos benditos no hacen nada bueno. No hay cosa que hagan buena, no hay cosa que hagan excelente. Son una manada de mañosos. ¿Si ven esos cristianos cómo son de excelentes? ¿Si ven esos cristianos cómo son de buenos? ¿Si ven esos cristianos los buenos trabajadores? ¿Si ven esos cristianos así? Oiga, qué excelentes son ellos, debemos ser como ellos. Pero nosotros no, queremos construir un templo y miramos al estadio del Cali. Estás viendo